El barco fantasma. Quiero contarles una historia que nos contó mi tío ya hace varios años cuando éramos unos niños. Cada noche de Navidad nos reunía alrededor de la fogata a todos los sobrinos y nos contaba una historia de suspenso que le había pasado a alguien más, pero recuerdo una en especial, debido a que esta le sucedió a él. Mi tío es pescador, ya tiene trabajando en ello desde hace tiempo, este año cumplió los 30 años, y por ello creo en cada palabra que nos dijo, pues tiene bastante experiencia en lo que hace. Su historia comenzaba así. Cuando recién había iniciado a trabajar como pescador en el barco El Fortín, no éramos muchos tripulantes, pero sí los necesarios para traer suficiente pescado y venderlo. Nos ausentábamos por días enteros y regresábamos casi siempre a primera hora de madrugada con el botín listo para venderlo. Pero cierta noche, se nos advirtió de parte de la marina que no saliéramos, debido a que había una alta probabilidad de que un huracán que se encontraba cerca, provocara un oleaje alterado. Nuestro capitán, a pesar de escuchar esto, quiso hacer caso omiso, y nos ofreció pago doble si íbamos a conseguir pescado. Seríamos la única barcaza que iría en busca de pescado y habría más para vender. No obstante, la condición fue que saliéramos justo a medianoche, pues no queríamos llamar la atención de la marina. Aunque se trataba de un puerto muy pequeño y había seguridad, no era la suficiente para cuidar de todas las barcazas. El barco ya estaba listo, y cuando todos estábamos arriba de El Fortín, zarpamos a la primera orden del capitán. Viajar durante el día es algo que se disfruta y uno puede ver hacia dónde se dirige, pero viajar de noche es algo que da hasta terror. El mar es completamente oscuro, sé que es ridículo, pero durante el tiempo en que viajamos a esa hora tenebrosa, tenía la sensación de que chocaríamos con algo. La única luz que había era la que emitía el barco por el transformador eléctrico que teníamos. Después de 2 horas de viaje, el capitán nos dio la orden de que descansáramos, pues al día siguiente tendríamos mucho trabajo. Yo podía sentir algo muy inquietante en el ambiente, no podía dejar de mirar el horizonte, pues tenía la sensación de que algo había allá que nos llamaba. Fue entonces que un intenso frío se apoderó de todo el lugar. Tomé un zarape y me lo puse para dormir, y en eso el grito de barco a la vista de uno de nuestros compañeros nos llamó la atención. Señalaba a un lado, no se podía ver nada. Recuerdo que toda la tripulación se fue a un costado, pero tampoco lograron divisar nada. Más aún el compañero que estaba en el mirador no dejaba de señalar. Fue entonces que nos adentramos a un gigantesco muro de neblina, el cual nos limitaba más la visión. A nuestro barco también lo envolvió la neblina, las aguas se calmaron, y el barco dejó de moverse, tal parecía que habíamos llegado a un lugar donde no llegaba el viento. Al principio todo parecía estar tranquilo cuando de repente nuevamente desde el mirador se escuchó a mi compañero gritar de nuevo que había un barco, y esta vez sí lo pudimos ver. Se trataba de un barco el doble de grande que el de nosotros, además parecía ser que era un barco antiguo. Ambas barcazas apenas se movían, no parecía que fueran a chocar. Permanecimos uno frente al otro por un tiempo sin saber qué hacer. Todos nos miramos extrañados al contemplar la embarcación con mucha curiosidad. Uno de mis compañeros tomó un silbato para llamar la atención de la tripulación, pero no hubo éxito. Nadie se había asomado por encima del barco para mirar el nuestro. La niebla era tan densa que en ocasiones le perdíamos de vista. Y en eso quien parecía ser el capitán del otro barco salió a ver al horizonte con lo que parecía ser un catalejo. Fue cuando aprovechamos para llamar su atención e indicarle que estábamos justo frente a ellos, pero no nos prestaba nada de atención. Pero aquello no fue lo más inquietante. Resulta que no podíamos escucharlos a pesar de que los teníamos a tan solo unos cuantos metros de distancia, además de que las aguas se encontraban tranquilas. El capitán de aquel barco sacó una campana y la movió, pero el sonido de aquel instrumento nunca pasó por nuestros oídos. Uno de mis compañeros dijo enojado que se trataba de la competencia y que prefería aplastarnos a dejarnos, pero había algo inquietante en ese capitán. No dejaba de mirar con su catalejo a lo lejos. Se podía ver que gritaba con fuerza instrucciones, pero no le escuchábamos.
Y en eso nuestro capitán salió del camarote con un megáfono, lo encendió para gritarle al capitán. Nos quedamos esperando un buen rato, pero todo siguió igual, no había señales de que nos pudieran oír. Fue cuando pude ver el nombre de la embarcación. Le dije a mi capitán que quizás si les llamaba por su nombre lograría llamar la atención. Tomó el megáfono nuevamente para gritarles Barco Santa Clara. Pero no hubo ni el más mínimo indicio de que nos vieran o escucharan. Después de una hora de seguir vigilando el barco, nadie daba razón para que nos hayan ignorado tanto tiempo. El capitán advirtió que sería necesario subir al otro barco para llamarles la atención y mostrarles que nosotros nos encontrábamos justo frente a ellos. Pero en eso comenzó a haber actividad, las velas se bajaron por completo, solo era cuestión de una brisa para que empujara el barco hacia nosotros y nos impactara. Encendimos las luces varias veces y les advertimos sobre nuestra presencia, por más pronto que nos moviéramos, era seguro que nos impactaría. El capitán se quejaba mencionando que nunca le había sucedido algo así. Por mi parte yo revisaba el barómetro para asegurarme que no hubiera una brisa que nos hiciera chocar ante ese monstruoso barco que seguro nos destrozaría. A decir verdad, aquel barco parecía ser de lo más normal en comparación de los demás, solo por el hecho de que la tripulación no nos contestaba, ya era de lo más extraño que nos podía pasar. Llegamos a sospechar que ya había un misterio inexplicable a nuestro alrededor, y cuando creíamos que no habría más, se escucharon ruidos provenientes del mismo mar oscuro. No había nada de oleaje, lo que nos permitió ver lo que escalaba por un costado de aquel barco. No le hallamos forma a simple vista, pero sí noté que tenía un par de extremidades muy largas con las cuales podía trepar con tanta sencillez. Uno de mis compañeros apuntó una de las linternas que traíamos con nosotros, y me di cuenta de que su cuerpo era de color blanco. Gritamos con mayor intensidad que antes, prendimos y apagamos linternas, pero nuestros esfuerzos fueron en vano, debido a que eran cientos los que subían por un costado del barco. Era como si viéramos unas arañas subir con rapidez. En eso uno de los hombres se acercó con su capitán, y por la reacción que tuvo, nos imaginamos que ya sabía lo que estaba pasando. Se quedó congelado, pero luego comenzó a brincar y golpear el piso. Aquellas cosas lo habían alcanzado y era muy seguro que estaba gritando, pero no podíamos escucharlo. Fue cuando vimos a los demás hombres, salieron de su escotilla despavoridos, pareciera que algunos tenían pistolas y les disparaban, pero eran tantos que no les afectaba si perdían a uno o dos. Los hombres de aquel barco se empezaron a aventar de él, entonces escuchamos los horribles gritos de aquellos hombres, se escuchaba que pedían clemencia y rogaban por su vida. En eso vimos que algunos de ellos intentaban llegar con nosotros. Todos nos encontramos con un sentimiento de incredulidad. Los hombres que estaban cerca de nuestro barco eran absorbidos con el denso mar oscuro, y los perdíamos de vista. Nuestro capitán nos comentó que no teníamos nada que hacer, solo teníamos que retirarnos de ahí. Nosotros éramos un simple barco pesquero sin nada con que defendernos. Continuaron aquellos gritos de dolor, y después vino un repentino silencio. La neblina se hizo más grande y densa, ya no podíamos ver el barco por completo. Volteé a ver al capitán, pero él ya no daba ninguna instrucción, solo veía con detenimiento con el catalejo. Luego se escuchó un profundo, largo y horrible grito de dolor. No supimos si era de un hombre o mujer. Yo ya me encontraba tremendamente asustado, ya no se escuchó ninguna voz humana por ahí. El barco ya se encontraba en silencio. Entonces nuestro capitán nos dijo que el timón de aquel barco comenzó a girar por sí solo. El barco se dio la vuelta y una brisa de aire helado resopló, lo que provocó que avanzara aquel barco perdiéndose en la neblina hasta que le perdimos de vista. En eso escuché una serie de voces a un lado mío. Se trataba de rezos y súplicas. Eran nuestros hombres quienes veían cómo aquel barco se había quedado sin tripulantes con vida. Nuestro capitán guardó el catalejo y nos pidió que nos reuniéramos, pues ya sabía qué había sucedido. Resultó ser que se trataba del barco Santa Clara, el cual no había llegado a las costas de regreso, y nadie supo el porqué. Con el paso del tiempo se encontró el navío destrozado y abandonado cuando se estrelló en costas guatemaltecas.
No se había encontrado indicios de que alguien hubiera estado arriba de él por bastante tiempo. Entonces todo parecía ser que lo que presenciamos resultó ser un barco fantasma y el recuerdo que quedó en el mar de ellos. Siempre me he preguntado dos cosas, por qué nos tocó a nosotros verlo en ese momento y qué era aquello que subía desde el oscuro mar. Al día siguiente el capitán tomó la decisión de que regresáramos a nuestro muelle. Había sido un estresante viaje por la noche y no quería hacernos pasar un mal rato. Él tenía que recuperarse y decidió que teníamos que descansar. Los siguientes viajes que tuvimos el capitán levantó una segunda vela, la cual tenía escrito el nombre de Santa Clara escrito en grandes letras en color negro. Fue lo mejor que pudimos ofrecer a las víctimas de ese terrible suceso. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.